El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Jesús cura la sordera real o la del que no quiere oír. Jesús cura la mudez, la del que no puede hablar, o la de aquel al que le cuesta dar un testimonio manifiesto. Jesús cura la tristeza, el desaliento. Jesús cura la debilidad y hasta la cobardía. ¿Y cómo nos cura de todos estos males? Nos cura diciéndonos, como a Isaías: sean fuertes. Y no solo diciéndonos sean fuertes, sino dándonos la fuerza, dándonos la posibilidad de ser fuertes, dándonos esa fuerza y esa seguridad sobrehumanas, o mejor dicho, sobrenaturales. Y es su gracia la que nos hace fuertes. Y es lo que necesitamos, porque cuántas veces no queremos oír, cuántas veces nos quedamos mudos, como con miedo, o estamos cansados, o desanimados, o nos tiene mal esa situación familiar, o tal problema de salud, o nos tiene mal un problema en el trabajo, o la persecución, o la impotencia que sentimos muchas veces para cambiar aquellas cosas que hace falta cambiar, o cuando constatamos la tremenda decadencia nacional y quisiéramos hacer algo, o tenemos ganas más bien de huir. Entonces ahí viene Dios y nos dice, como al profeta: sean fuertes, porque tienen cómo ser fuertes y tienen con qué ser fuertes. Y ahí está la mano tendida de Dios, que se llama Jesús, y que viene a darnos lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos, sabe que para vivir en paz tenemos que recuperar como sea ambientes sanos, ambientes seguros. Sabe que para vivir normalmente y hasta para ser buenos nomás, hoy en día hace falta el heroísmo de los santos. Y no digamos si queremos asomarnos al mundo de la política o de los medios de comunicación social, ahí las presiones son tan fuertes que cualquiera se rinde, cualquiera se entrega y se deja llevar por la correntada. ¿Quién se atreve hoy en día a enfrentar, a contradecir tanto periodista, tanto influencer, tanto maestro ciruela que quiere imponer un pensamiento único, según el cual hay que llamar de manera bonita a las cosas que siempre supimos que son malas y que están mal, pero llamándolas con nombres divertidos, es como que entonces está bastante bien. No digas fornicación, decí libertad sexual. No digas pecado contra la naturaleza, decí identidad de género. No digas drogarse entre concubinos, decí relajarse con tu pareja. No digas el crimen del aborto, decí son derechos sobre el cuerpo, pro-choice. Y a los gays
llámalos gays y ponele banderitas de colores porque queda más lindo que llamarlos embajadores de Sodoma y Gomorra. Y así tantos dogmas que nos impone esta cultura moderna crean una especie de inquisición, que al que no lo repite como loro, lo señalan, lo menosprecian, lo descalifican, y en su debilidad uno entonces necesita esta fortaleza sobrenatural que nos ofrece la liturgia de este día como una gracia especial para vencer la tentación, para vencer las ganas de aflojar, la tentación de hacerse uno más del montón, de venderse, de dejarse ganar. Hay que superar la tentación y hay que superar tanta pandemia moral, pandemia del miedo, pandemia de desaliento, pandemia de ganas de huir. Y aquí está la mano tendida de Dios, que nos ayuda a superar la debilidad del pecado original, por empezar, que nos quiere hacer malos, cobardes, débiles, y por otro lado la fuerza que pone el enemigo, los agentes del mal, que hay que llamarlos por su nombre y enfrentarlos, y que han logrado esta victoria del diablo de quebrar las defensas sociales contra el pecado, que ya prácticamente no existen más. Victoria del diablo, digo, que como un cuco se hace el grande y temible, pero los santos en la historia de la Iglesia nos enseñan más bien que hay que reírse de los diablos y hay que enfrentarlos sin miedo, como hacía San Antonio Abad en su cueva en el desierto. El diablo venía como una tormenta de ruidos y rugidos para hacerlo volverse al pueblo y abandonar ese comienzo de vida eremítica que iba a dar tantos frutos de santidad, y el demonio lo preveía. Entonces quería asustarlo para que se volviera a su casa. Y San Antonio Abad se reía de él y le decía: si pudieras hacerme algo en serio, no harías tanto ruido en vano. Y el diablo se iba. Así tenemos que hacer, reírnos del demonio y enfrentarlo con coraje, porque sabemos que tenemos de nuestro lado al que es el más fuerte y que nos hace fuertes en nuestra debilidad, como muestra la vida de los santos, empezando por los santos que eran niños o chicas, como María Goretti o Teresita, o especialmente aquellos santos que estaban dispuestos a dar un testimonio valiente aunque les costara la vida. Eran los que estaban dispuestos a ser mártires. El paradigma de la fortaleza, el que está dispuesto a darlo todo hasta la vida por Dios. A nosotros tal vez no se nos pida tanto, pero siempre se nos pide en nuestra vida cotidiana dar un testimonio de fortaleza de esas maneras que nos piden los distintos momentos de nuestra vida, en casa, en el trabajo, en la universidad, en el club, en donde sea. Testimonio de magnanimidad, que es la fortaleza que te hace amar las cosas grandes, heroicas, esas que cuestan y brillan. Fortaleza en la magnificencia, que es la disposición a gastar los recursos que sea y uno tenga en cosas que valen la pena. Fortaleza que se hace paciencia en la adversidad, que se hace perseverancia, que se hace constancia para no desertar, sean los que sean los obstáculos, las ocasiones de pecado, las incomprensiones, las persecuciones, los enemigos. Tenemos de nuestro lado al más fuerte, que nos dice como San Pablo: te basta mi gracia. Quien a Dios tiene, ya nada más le hace falta. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude con su ejemplo de fortaleza paciente al pie de la cruz y con su poderosa intercesión, y que así sea.